¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de esta locura que me está haciendo trabajar bastante. No sé si recuerdan el último episodio que ya había terminado de colocar el motor, por lo menos gran parte había hecho. Bueno, avancé un poco más de eso, coloqué algunas cosas más. Quiero mostrarles, vamos directo al grano. Ya está el motor bastante más montado, como pueden ver, un múltiple misión nuevo, ya con mariposa electrónica como a mí me gusta, bomba de agua nueva, toda la parte nueva, incluso alternador nuevo, porque como habíamos visto cuando había desarmado el motor del alternador no estaba bien también el rulemán. Compré también los tensores nuevos de la correa, también correa nueva, estoy armando toda esa parte, así que creo que está quedando todo bastante bien. Ya coloqué también este lado el múltiple de escape. Creo que posiblemente voy a tener un poco de problema de espacio para poder pasar por ese lugar del escape. No sé si enfoca bien, más que nada porque queda poco espacio, pero creo que va a quedar todo muy lindo, muy bien, realmente queda todo. La flauta también ya coloqué, la flauta de combustible con los picos inyectores, por ahora los inyectores originales. El regulador de presión de combustible coloqué directamente por la flauta, con el sensor ya en su lugar, con el retorno para arriba, así que esa parte quedó bastante linda. Y ahora lo que voy a hacer es empezar, lo que tengo que modificar aquí en el motor es, tengo problema con el alternador, que el alternador, déjenme mostrarles, está tocando el riel de combustible aquí. Entonces no hay lugar para que el alternador vaya a su lugar. Entonces lo que voy a hacer es, ya que realmente este soporte es bastante feo, en vez de modificar la flauta y hacer un problema en la línea de combustible, que no quiero tocarlo porque está bastante bien, lo que voy a hacer es cambiar este soporte de alternador y bomba de dirección por uno de aluminio también, pero que el alternador básicamente lo coloca un poco más afuera y un poco más abajo, para que quede también la apariencia del motor un poco mejor. Creo que va a quedar bastante bien. Creo que lo de la chaveta de la polea es lo único que no había mostrado, que es básicamente esta herramienta, que lo que se hace es, viene también con su propio tornillo. Se coloca esto en el lugar con la polea y el cigüeñal, o sea, ya todo en su lugar. Esto se coloca ahí con el tornillo y utilizando el agujero que trae, se hace una perforación en el cigüeñal para luego colocar la chaveta o este seguro que trae, este pino que queda en el motor. Entonces déjenme sacarlo aquí para mostrarles. Entonces una vez hecha la perforación, queda el agujero en la polea, la mitad en la polea y la mitad en el cigüeñal, para poder colocar este pin que queda metido, y esto hace el trabajo de una chaveta. Les coloco aquí la foto para que puedan verlo. Sí, mi dedo, tratando de evitar que no me salga el dedo. y bueno, realmente algo bastante económico, cuesta unos $30 todo el sistema, que funciona extremadamente bien. Y ahora, para continuar con todo esto, ya decidí empezar a trabajar aquí, que es algo que me va a costar muchísimo arreglar toda esta parte eléctrica. Lo único que hice fue soltar unos cintillos que lo sujetaban aquí arriba y bajar toda la parte eléctrica para que puedan ver. Tenía un mazo de cables de una FT500 con un adaptador de FT500 para FT600, más otras modificaciones. O sea, pasa que es un vehículo que se utilizó mucho para pruebas, principalmente en lo que es de transmisión automática. Esta camioneta tiene una transmisión automática 4L60, que es electrónica, y la Fulltech la estaba controlando, y creo que es uno de los primeros vehículos con el que se estuvo trabajando con eso. Entonces se hicieron modificaciones en el cableado de una computadora a la otra, en fin, y aparte también distintas personas lo hicieron. Entonces por eso que quedó más o menos todo desorganizado y nunca más se le dio demasiado cariño. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de
sacar primero todo esto. Voy a sacar absolutamente todo lo que pueda antes de empezar a organizar de vuelta y colocar el mazo de cable nuevo y la instalación nueva de la Voltage. Va a utilizar la misma electrónica, la misma FT600 con el Waiba Nano. Eso sí, voy a utilizar lo mismo y creo yo va a quedar bastante bien todo. Así que vamos a sacar todo. 4 to 6 weeks later. Desde esa última parte del video ya pasaron creo que una semana y media aproximadamente. Tuvimos concurso aquí en la empresa, estuve como loco trabajando mucho y cada día que podía avanzaba un poquitito, hacía un tornillo aquí, un tornillo allá. Avancé unas cuantas cosas más en el motor, la parte del soporte de alternador, por ejemplo, que había dicho que iba a cambiarlo. Ya está con el soporte nuevo, el cual queda mucho mejor. Como pueden ver, el alternador queda más para afuera, lo que me dio incluso la posibilidad de girar la mariposa electrónica para este lado, para dar un poquitito más de espacio para el caño del radiador que estoy todavía fabricando, para que quede bastante más lindo. Me gusta hacer estas clases de cosas, creo que ya lo habrán visto en el Lexus también. Y este caño lo voy a cortar aquí, va a ser soldado por este. Ya está también las bobinas de ignición en su lugar, así que está lleno. El múltiple escape de este lado también ya está colocado. Tuve que sacar estos tornillos, tuve que hacer rosca nueva porque se habían roto cuando lo había sacado. Así que por suerte está quedando todo bastante bien. Y así también en la parte interna, la parte del cableado que les había mostrado cómo estaba, ya saqué todo lo que estaba de más. Esta parte del cableado es parte de luces y cosas así que tengo que arreglarlo aún, obviamente. Y luego ya hice pequeñas cosas, coloqué una pequeña palanca para poder liberar el freno de mano. Esto es de Ford en realidad. Y también reubiqué el lugar para abrir el capó, que básicamente estaba metido aquí detrás, porque mi idea es el día más adelante hacer algo con el interior, en la parte del tablero y cosas así. Así que bueno, va completando todo. Y ahora llegó el momento de empezar a trabajar en la parte eléctrica del motor también, el cual voy a utilizar este mazo de cables, que es un mazo de cables ya prehecho de Voltage, un mazo de cables de LS para una FT550. La diferencia, yo tengo una FT600 ya aquí en la camioneta. La diferencia es solamente el conector. Voy a mostrarles también después cómo reemplazar el conector, cómo cambiar el conector, por ejemplo, en este caso, de una 550 para una 600. Así que quiero empezar a ver por dónde voy a pasar este cableado para que quede lo mejor posible y que no queden tantos cables por todos lados. Realmente me encanta la visual de cómo está quedando ese motor ahí dentro. Hasta no sé, tal vez si el cortafuego debería pintarlo de negro para que el motor resalte un poquitito más, pero creo que voy a limpiarlo primero. Voy a intentar pulirlo o simplemente sacarle la suciedad que tiene para luego ver cómo queda todo esto. La camioneta también ya está en el piso, como pueden ver. También ya me ayudaron a colocar el capó el otro día para que no quede suelto. Así que va quedando y espero poder escuchar ya dentro de poco esto, a ver cómo suena. Lo bueno de esta clase de cableado es que es extremadamente simple hacer la instalación. Como pueden ver, pasé por el agujero que ya tenía aquí la camioneta, que el cableado ya trae la goma, y ya están conectadas las bobinas, los inyectores, mariposa electrónica, ya todo en su lugar y listo. El sensor de presión de aceite, presión de combustible, ya está todo conectado aquí, porque es simplemente pasar el mazo y distribuirlo todo. Gran parte del mazo queda debajo del múltiple de admisión, así que queda bastante escondido. Lo único que tengo que cablear aquí va a ser la parte de la alimentación del alternador, que de todas maneras tengo que hacer aún también la instalación de los electroventiladores que coloqué, que son electroventiladores PWM, exactamente los mismos que coloqué en el Lexus, que lleva positivo y negativo directo hasta la batería.
un cable de alimentación, o sea de ignición de 12 voltios y la señal PWM que va directamente a la full tech para controlar la velocidad de los ventiladores como yo quiera. Y sé que son ventiladores muy buenos porque ya los tengo en el Lexus, por eso coloqué también aquí. Y por cierto, incluso si lo ven, creo que queda perfecto en este radiador, no tuve que cortar nada ni modificar nada. Y para sujetarlos simplemente unos precintos, unos cintillos para colocarlos, para que quede en su lugar, y queda perfectamente. Este caño ya lo corté, tengo que aún hacer la soldadura aquí. Yo no lo voy a hacer, va a ser un compañero de trabajo seguramente. Estoy esperando también el codo del filtro de aire. Va a ser un caño de 4 pulgadas para colocar el filtro de aire de este lado. El reservorio de agua, voy a comprar uno nuevo también porque no me gusta. Está quedando tan lindo toda la apariencia del motor que ese reservorio queda un poco feo. Y del lado de adentro, ese mazo de cables, si bien falta todavía bastante, la verdad, simplemente ahora mismo entra a la cabina. Lo sujeté por esta barra, que es la barra que yo coloqué ahora, por la cual quiero sujetar el tablero y otras cosas. Y ya va hasta donde va a ir la full tech en el tablero, frente mismo al piloto. Voy a moverla de ahí y colocarla allá porque pretendo hacer un interior un poco más racing. Y así también Pick and Hold Pro va a llevar aquí, y los relays y varias cosas. Quiero hacer un pequeño panel eléctrico en el medio mismo, el cual voy a poder acceder muy fácilmente desde abajo, digamos, una vez que la parte del tablero esté terminada. Ahora obviamente puedo trabajar tranquilamente ahí, en el cual voy a poder hacer todo. Y también tengo que hacer la instalación desde esa parte, el cableado que va a salir de nuevo para ir para la caja. Y algo que voy a modificar también porque no puedo hacer cosas simples, es el soporte de la batería, que originalmente la batería iba aquí. Para que quede más limpio el compartimiento motor, voy a sacar este soporte de batería, que en realidad son nada más 3 tornillos. Tiene un tornillo de aquí desde abajo y otros 2, y este soporte de batería sale y queda solamente el interior del guardabarro igual al otro lado, para que quede 100% limpio. Y lo que voy a hacer es colocar la batería aquí debajo, que vi que tiene un lugar bastante grande como para poder colocarlo. Para ello compré este soporte que va atornillado básicamente por el chasis, un soporte universal que se vende aquí. Entonces la batería va a quedar por el chasis así, con los bornes para este lado. La batería sí es nueva y la compré con los bornes para el costado, para que me sea fácil acceso una vez que esté en su posición. También los 2 pequeños tornillos especiales que son para el borne en sí. Así que una vez que haga eso, voy a pasar los cables de batería por aquí abajo, más por aquí arriba en realidad, para que vayan por debajo del zócalo y que salgan, que suban por aquí. Y aquí voy a poner una terminal para conectar el cable de la batería, perdón, el cable del motor de arranque. Voy a colocarlo ahí, en esa posición, con el cable que viene directo de la batería. Y esa misma terminal de paso va a pasar un tornillo para adentro, por el cual desde aquí voy a llevar un cable hasta el panel eléctrico para poder alimentar básicamente todo. También pretendo hacer lo mismo con el cable negativo. Así que son pequeños pasos, pequeños grandes pasos para toda la parte eléctrica, para hacer una instalación eléctrica 100% nueva. Compré un cable, por lo menos por los reviews en los comentarios en internet, prácticamente uno de los mejores cables de batería que hay para traer cable de la batería hasta el frente, de creo que es alrededor de 28 o casi 30 milímetros cuadrados aproximadamente. Cero gauge, cero gauge, como me dicen aquí. Y bueno, voy a empezar a hacer el soporte de batería porque eso me va a llevar un tiempito intentar de ver cómo hago para colocar eso ahí. Dije que había mucho lugar aquí abajo para colocar esto, pero bueno, me retracto.
el soporte de batería que tengo es bastante más ancho que el espacio que tengo, pero quiero colocar una batería de este tamaño. Entonces lo que voy a hacer es cortar esta pestaña de los tornillos, pero no completamente, solamente una parte, también la del otro lado, y aquí en esta parte, esta pequeña esquina, voy a cortarlo para que me dé espacio. Va a entrar justo el soporte desde aquí apoyado hasta aquí, que es el soporte de la carrocería. También obviamente voy a tratar todo esto, voy a pintar, ya que estoy así como había hecho toda la parte de atrás cuando trabajé en la suspensión, así que voy a terminar pintando todo en algún momento. Y ahí creo que va a poder entrar el soporte nuevo, así que a cortar. Entonces, tras unos pequeños cortes, vean cómo está ahora. Simplemente hice un corte de ese lado y este lado le saqué ese lado de la pestaña, porque de este lado se apoya ya directamente ahí, y de este lado pasa la misma cosa de arriba, y abajo le hice un agujero más, como para que vean cómo queda el soporte de batería ahora. De este lado, entonces, quiero ver si puedo filmarle, va encastrado ahí arriba, queda detrás del soporte de carrocería, como pueden ver. Ya tiene un agujero que ya se alinea con el soporte ahora, y de este lado queda, bueno, difícil de hacer con una mano, pero queda más o menos ahí. Ya se alinea este pequeño agujero, y ya, bueno, un agujero más arriba también ya se alinea. Así que ahora mismo la batería queda aquí abajo, completamente escondida, y aún tengo un poco de acceso para poder conectar los bornes aquí al costado. Entonces el soporte de la batería va a quedar aquí frente a lo que es el parte de la suspensión, y bien escondido, y no le va a molestar a nadie. Ya se queda el soporte, incluso puedo poner peso ya, porque queda encastrado aquí arriba y de este lado por el soporte de la batería. Así que queda perfecto, más todos los tornillos. Creo que va a quedar más que bien para un trabajo rápido y lindo. Ahora simplemente una pequeña lija todo, voy a pintarlo y ya lo coloco. Otro día más para mí, avanzando bastante aquí en la parte eléctrica, ya pasando los dos cables grandes que van a ir desde la batería atrás hasta aquí arriba. Déjenme mostrarles cómo quedó la batería aquí. Ya está la batería en su lugar. Obviamente no da para ver demasiado, pero la batería quedó súper protegida, quedó más arriba del chasis incluso. Y de este lado tengo bastante espacio aún para trabajar en los bornes, así que no va a haber problema de poder colocar los cables hasta aquí. Ahora lo que tengo que hacer es pasar desde el frente todo por aquí debajo, en esta parte del chasis, o por ahí por la carrocería. Probablemente quiero traer todo hasta la batería, hasta la nueva posición de la batería, y esa parte del frente sube aquí entre el chasis y la carrocería y va a venir hasta esta parte. Déjenme colocar la luz para que puedan ver mejor, que es donde suben los dos cables, tanto el positivo como el negativo, y tengo dos terminales para los dos polos de la batería. Estas son obviamente aisladas a la carrocería, pero lo bueno es que también me da la posibilidad de tener adentro este tornillo, pasa y tengo adentro las terminales tanto del positivo como negativo de la batería directamente, para poder hacer también toda mi instalación. Obviamente después tengo que sellar el resto para poder alimentar toda la parte de la electrónica interna. Así también acá adelante, en el mismo negativo de la batería, pude colocar una chapa que directamente va atornillado por la carrocería para darle negativo a todo. Y de aquí, no sé si déjenme ver si es que puedo moverlo un poco, tengo dos negativos, que uno va directamente al motor arranque incluso, y otro va directamente al chasis, a la parte de abajo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes estar seguros de que esto es un buen trabajo? Por eso tengo aquí justamente el multímetro. Estoy comprobando de que mi negativo desde la batería tenga 100% de continuidad
a todo, al motor, carrocería y chasis, porque con el multímetro pueden medir la cantidad de ohms, la cantidad de resistencia que me va a generar. Entonces este cable aún es muy largo, como pueden verlo. Esto va a ir hasta atrás de la batería. Y déjenme colocar entonces en la punta del cable aquí. Voy a colocar una de las puntas del multímetro, del tester. Y en la otra, para ver cuál es la resistencia normal que indica, voy a tocar las dos puntas. Y van a ver que la resistencia normal propiamente de la herramienta en sí, del multímetro del tester, es de 0,1 ohm. Entonces eso sería una resistencia perfecta, o básicamente ausencia de resistencia completamente. Significa que tengo muy buena continuidad. Si yo esta punta coloco aquí donde yo traje la conexión, pueden ver de que si lo suelto no tengo continuidad, y al tocar puedo ver de que este cable en sí tiene básicamente nada de pérdida. Y así también, suponiendo de que yo quiera ver, por ejemplo, en el motor, vamos a decir aquí, este tornillo de la mariposa electrónica, quiero saber qué resistencia tiene con respecto hasta la batería, hasta aquí detrás. Pueden ver que da también 0,01 ohm, o sea, no tiene ninguna resistencia. Cualquier parte de motor que pueda tocar está perfectamente sin ninguna resistencia. E incluso aquí, por ejemplo, esta pequeña terminal de la batería, que es la parte de los faros, puedo apoyar ahí y van a ver en el multímetro que marca también 0,01. Entonces sé que toda la carrocería, motor, incluso chasis, déjenme buscar un tornillo que no tenga pintura o algo. No me había dado cuenta que esta pequeña parte del chasis está pelada aquí. Se habrá raspado con algo. Entonces no tiene pintura. Puedo simplemente apoyar ahí. Y de ahí pueden ver que mi resistencia también da 0 al chasis. Entonces de esa manera me aseguro de que todo el negativo completo de la camioneta está bien íntegro. Y no voy a tener problema de falta de negativo con algo, ya que estoy haciendo una modificación. Una simple prueba que puede ayudar bastante para saber cómo está todo. Esta misma idea de hacer lo del negativo pueden hacerlo también con la parte del positivo, desde el borde de la batería hasta el conector del alternador, el conector del electroventilador, todos los consumidores grandes de corriente. También es una buena idea hacer una prueba de resistencia para ver si todo está bien. Ahora voy a trabajar un rato adentro en el cableado, principalmente porque este cableado es para, como ya mencioné antes, para la FT550 y yo tengo una FT600. La diferencia principal son los conectores. Estos conectores son extremadamente simples de poder abrirlos y poder cambiarlos, pero en la FT550, que tiene dos conectores, tiene tanto entradas como salidas en ambos conectores. Pero la FT600 tiene salidas en uno y entradas en otro. Entonces de estos dos conectores básicamente voy a tener que sacar todos los pines e invertir entre ellos. Entonces para eso voy a sacar el termocontraíble que tiene. Voy a sacar también todo el recubrimiento que tiene, como ya hice en este lado, para poder descubrir los cables. Incluso desde esta Y, digamos, desde esta división que tiene aquí el mazo, es donde voy a dividirlos de nuevo a los que son correspondientes de la 600, de la FT600. Y así también en la FT600 obviamente me van a sobrar muchos cables que voy a usar para el controlador de la caja automática y para otras funciones que no tengo aquí en la 550. Así que a empezar a sacar pines. Para sacar los pines del conector de la Fulltech es extremadamente simple. Tienen que presionar esta parte blanca. De esta parte aquí tiene dos partecitas blancas. Voy a esperar que enfoque esto. Y aquí tiene uno. Del lado que tiene uno, tienen que presionar. Y van a ver que del otro lado, no lo encuentro, va a salir porque este lado lo empujé. Al hacer eso ya liberan los pines y ahora mismo es simplemente
agarrar un cable, obviamente con cuidado, estirarlo y ya pueden sacar los pines y colocar en otro lugar, o en mi caso lo que voy a hacer es colocar en el conector de la FT600. Así pueden hacer con todos los cables de la Fulltech si desean hacer algún cambio en la instalación aquí, o como en mi caso colocar un conector de la FT600. Entonces, de este primer cable que saqué del conector B, con la ayuda siempre de diagramas por las dudas para no hacerlo mal, sé que esa es la entrada 10 blanco, que la 10 blanca de la FT600 va a ser este de aquí. Así que al insertarlo ya queda en su lugar. Bueno, debo hacer con las dos manos, pero ya queda en su lugar. Y ya está un cable, faltan nada más 68. Continuando siempre con la odisea eléctrica, por lo menos la parte de los pines de la ECU ya los tengo listos. Si bien tengo aún pines libres, tanto de entradas como de salidas, son pines que voy a utilizarlos para hacer la otra parte del cableado que tengo que hacerlo. Eso sí va a ser, tengo que hacerlo sí o sí para controlar la caja electrónica, que este cableado no viene preparado como para eso. Si bien tiene extra entradas y salidas, voy a utilizar estos para otra cosa, para accionar bomba de combustible, electroventilador y cosas así. Y voy a hacer otro mazo de cable que va a salir probablemente por uno de esos agujeros para ir hasta la transmisión desde la Fulltech directamente. Va a pasar por un pequeño módulo. Para hacer eso también estoy ya preparando, déjenme mostrarles aquí. En el motor tengo todavía que avanzar la parte de caño de agua y cosas así para poder encenderlo. Estoy haciendo con una placa de carbono que compré, un pequeño panel en el que va a tener dos Pick and Hold Pro, un bloque de distribución donde va a tener básicamente los positivos, en este caso también incluso dos fusibles grandes, que uno va a ser para el alternador y el otro va a ser para el electroventilador, que consume bastante corriente. No sé si se va a llegar a ver el cable, que es bastante grueso. Entonces va conectado, eso va a quedar dentro del tablero, y luego van a salir los cables por aquí. Uno va a venir al alternador y el otro va a venir al electroventilador. Y también un bloque de distribución de los negativos, de los cuales obviamente voy a distribuirlos un positivo y negativo directo de la batería de las dos terminales que ya había colocado, para poder traer todo eso aquí adentro. Mientras estoy actualizando ya la Fulltech, preparando el mapa, haciendo todos los preparativos para una vez que termine esa parte eléctrica, creo que ya va a estar básicamente listo aquí como para poder probar, poder escuchar este motor, que es realmente algo que estoy queriendo bastante. Solamente para darles algo que, ya que está todo conectado, ya el motor arranque, está conectado básicamente todo, puedo simplemente aquí, el cable de señal que desde el arranque, tocar aquí por el positivo. Así que el motor ya está girando. Ya lo hice girar un poco, ya abrí aquí la tapa de aceite, ya vi que sale aceite en los balancines, así que el motor ya levantó presión aceite. Eso ya me pone feliz. Obviamente tengo el sensor de presión aceite para poder medirlo luego. Pero bueno, espero ya terminar todo esto, todo este pequeño tablero y la instalación eléctrica de adentro, para poder ya escuchar qué tal suena esta cosa. Les pido disculpas, me emocioné un poco trabajando y se me pasó completamente filmar. Vamos con la actualización. Miren cómo está ahora mismo el nuevo panel eléctrico. Déjenme colocar la luz aquí para poder mostrarlo un poco mejor. Entonces, coloqué los dos Pick and Hold de este lado, ya que la conexión del Pick and Hold de los inyectores va a quedar bien ahí, perfecto. Voy a acomodar obviamente luego los cables, y el de la transmisión, el de la caja, queda más cerca también para salir para este lado. Entonces también, porque recuerden que más adelante va a tener un tablero esto, entonces comprobar o chequear todo desde abajo va a ser perfecto. Y es por eso que coloqué los relay aquí abajo,
Entonces de esa manera tengo los fusibles y los relay en el mismo lugar. No necesito fusilera porque el relay ya tiene su propio fusible. Este relay realmente es buenísimo. Bueno, la gente de Fulltech, obviamente es una marca, tiene un proveedor y tiene incluso un LED que avisa cuando está prendido. Entonces tiene fusible, LED que avisa cuando está prendido, si funciona o no. Entonces es realmente bastante bueno. Entonces toda la parte eléctrica va a ser con esos relay. Aquí ahora mismo tienen un relay principal que es para encender todo lo que es la parte de la electrónica en sí, otro para las bobinas y otro para los picos inyectores. Además va a tener otro para la transmisión automática, otro para la bomba de combustible y luego luces y el señalero va a ir aquí. Así que esos son todos los relay que va a tener por ahí abajo. Creo yo que va a quedar bastante bien. Obviamente lastimosamente no se va a ver luego con el tablero, pero de todas maneras no me importa eso. Siempre quiero que quede lo mejor posible. Como pueden ver, los dos bloques de distribución ya los conecté también a las tomas correspondientes. Así que ahora mismo ya tengo alimentación aquí. Y ya conecté también el mazo de cables en sí de lo que es la electrónica, el positivo general y ambos negativos. Es un gusto personal nada más que me gusta separar los negativos de potencia con el negativo de señal. Este cable ahora mismo está totalmente aislado y es directamente el cable de batería. Esto sería lo mismo que el borde negativo de la batería y una pequeña separación nada más para lo que es el negativo de potencia de la electrónica. Así que bueno, hay todavía bastante por hacer acá y obviamente después tengo que empezar a hacer la parte del cableado, los cables nuevos de la electrónica hacia aquí. Está un desastre por aquí, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando. Para continuar con el tablero, lo que estoy haciendo son varios cables, en los cuales un lado tiene un ojal y el otro lado de la terminal que va por el relay, para ir colocando todos y cada uno la alimentación del relay directamente al positivo de la batería. Y recuerden, el relay ya tiene el fusible, así que es nada más ir montando los cables, ir colocándolos cada uno en su lugar. Un trabajito que lleva un tiempo. Ya se encastró en su base. Colocar el tornillo aquí y sigo por el siguiente. Mientras sigo haciendo toda la parte eléctrica, tengo que modificar también el pedal de aceleración. Puedo adaptar un pedal electrónico de alguna forma ahí debajo, pero ya que tengo el pedal original, encontré una solución más simple. Al pedal voy a colocar un sensor de recorrido de suspensión, un sensor de recorrido que a medida que se mueve el pedal va a mover el sensor y eso va a ser mi sensor de pedal. Así que una solución simple. Y ahora mismo lo que voy a hacer es una pequeña planchuela en este lado para poder abulonarlo. Queda el pedal ahí con su posición ya con el sensor puesto. Y para este lado, para hacer el soporte del sensor, tengo aquí el tornillo de la columna de dirección, por la cual hice esta pequeña chapa, un agujero arriba y otro pequeño con un corte, para que al colocar esto, obviamente falta un poco de pintura todavía. Déjenme colocarla más o menos. Queda el soporte como para poder el sensor colocarlo ahí, y de esa manera tendría el recorrido completo del pedal. Déjenme mover el cable para que se vea bien. Tendría el recorrido completo del pedal, que creo yo ahí es 100% fondo. Incluso queda todavía un poco de espacio del sensor para leer todo el recorrido. Trabajito simple y ya tengo ahora un pedal electrónico. Otro día más trabajando aquí en todo esto que se está volviendo loco realmente. Pero bueno, seguimos, como digo un millón de veces. Estoy intentando de limpiar todo lo que puedo de esta parte, intentando de descifrar cada cable a dónde va, haciendo unas pequeñas anotaciones, viendo más o menos dónde va cada cable, para poder luego decidir qué saco, qué dejo y bueno, cómo puedo ir simplificando todo esto. Aquí hay muchas señales de lo que es luz chica,
luz alta, luz baja, luz de freno, que la luz de freno es individual de cada lado porque además de ser luz de freno es luz de giro o luz de señalero. Y entonces tengo que básicamente intentar descifrar cómo es que hicieron con el diagrama, porque ya no es más una instalación original. Si bien aparentemente intentaron seguir eso, de nuevo, es extremadamente difícil de meterme en la cabeza de la persona que habrá hecho todo esto para ver cómo es. Pero estoy, creo, yendo por el camino correcto, cortando todo lo que sobra e intentando dejar que todo siga funcionando también. Podría de repente explicarles un poco más profundamente, pero realmente hasta para mí es un poco complejo. Así que bueno, vean cómo está ahora y les muestro cómo quiero intentar dejar. Many hours later. Are you ready, Jim? No, I'm not.